La Misión Bautista Salvos por Gracia de Jacaltenango presenta su sermón dominical en este día. Gracias por acompañarnos y esperamos que sea de bendición para su vida. Dios le bendiga a usted que nos escucha en este día. Es un gran privilegio para nosotros poder compartir con usted la palabra de Dios y nos da mucha alegría y gozo que usted pueda acompañarnos durante este programa. En esta ocasión vamos a escuchar un mensaje que se titula Un examen de la cruz y le invitamos a que usted pueda quedarse con nosotros para que todos juntos podamos hacer un examen de la cruz. Este sermón originalmente fue predicado por el Dr. John Vernon McGee, el autor de los estudios bíblicos de A Través de la Biblia que se escuchan en diferentes idiomas y dialectos del mundo entero. Para nosotros es un gran gusto entonces poder compartir con usted la palabra de Dios, y el título de este sermón es Un examen de la cruz. Sin lugar a dudas, nosotros hemos visto la crucifixión del Señor Jesucristo de diferentes formas. Mucha de nuestra información que tenemos lo hemos recibido de las películas que nosotros vemos o de cómo nos han contado las cosas. En esta ocasión, nosotros, como el doctor Magui lo mencionó, vamos a ver esto desde la cruz. Y así que lo invitamos a que se pueda quedar con nosotros. El Salmo capítulo 22 dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel.
porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Salmo capítulo 22, versículo 1 hasta el 31. Un examen de la cruz. Hay varios pasajes de la Biblia los cuales yo nunca me siento adecuado para tratar. El Salmo 22 es uno de ellos. Cuando llegamos a este salmo, yo siento que estamos parados en tierra santa y debíamos quitarnos las sandalias espirituales. Este salmo es llamado el Salmo de la Cruz. Se le llama así porque describe más acertada y minuciosamente la crucifixión de Cristo que cualquier otra porción de la palabra de Dios. El Salmo 22, por supuesto, corresponde al capítulo 22 de Génesis y al capítulo 53 de Isaías. Nosotros tenemos muchos salmos mesiánicos que son cuadros de Cristo. El Salmo 1, por ejemplo, es un retrato de Cristo en su carácter. ¿Quién es Él? Su vida, sus prácticas. Pero en el Salmo 22 tenemos una radiografía que penetra sus pensamientos y su vida interna. En este salmo nosotros miramos la angustia de su pasión. Su alma es puesta al descubierto. En los evangelios se registra el hecho histórico de su muerte y algunos de los eventos que acompañaron su crucifixión, pero solamente en el Salmo 22 son revelados sus pensamientos. Ha sido la opinión de muchos eruditos que el Señor Jesús en realidad citó el Salmo 22 en su totalidad cuando estaba siendo crucificado. Y yo estoy de acuerdo con ello, porque las últimas 7 expresiones que nos son dadas en el Evangelio o aparecen en este salmo o el trasfondo psicológico de ellas se encuentra aquí. Es la costumbre en muchos países e iglesias realizar un culto especial el Viernes Santo en el cual 7 pastores traen mensajes de las últimas 7 expresiones de Cristo desde la cruz. En el transcurso de 15 años, yo he escuchado a más de 100 pastores exponer el contenido de las 7 palabras. Siempre es una fiesta espiritual escuchar cómo cada pastor desarrolla el tema y siempre hay muchos nuevos y provechosos pensamientos presentados. Sin embargo, nosotros intentaremos encerrar todas las 7 expresiones en un mensaje y en lugar de pararnos al pie de la cruz y escucharlo a Él, vamos a estar crucificados con Él. Miraremos la crucifixión de Cristo desde una nueva posición, desde la cruz misma. Así podemos ver con Él a aquellos que están bajo su cruz, mientras Él pendía de ella, y ver lo que ocurrió en su corazón y en su mente. Veremos lo que ocurrió en su alma mientras vino a hacer el sacrificio por los pecados del mundo. Mientras Él estaba suspendido entre el cielo y la tierra, Él vino a hacer la escalera bajada del cielo a esta tierra para que los hombres puedan tener el camino hacia Dios. Nosotros estuvimos ahí en un sentido en esa cruz, mientras Él fue hecho pecado por nosotros. La palabra de Dios dice, el que no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros estuvimos tan certeramente en esa cruz cuando Él murió, como hoy lo estamos en Cristo por fe. Pedro lo expresa de esta manera en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sanados de qué? Sanados
del pecado. Y con mucha reverencia ahora me acerco y pronuncio el Salmo 22. Estas son las mismas palabras que el Señor Jesucristo pronunció en esa cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 se inicia con el lamentoso y desesperado grito de este pobre, solitario y desamparado de Dios. Se han hecho esfuerzos para suavizar la dura realidad y la amarga verdad que Jesús no fue desamparado por el Padre. Yo tengo aquí un artículo escrito por un pastor quien asume la posición que Jesús fue desamparado por el Padre. Él hace el intento de traducir Elí, Elí, lama sabactani para significar Dios mío, para esto no fui preparado. Su autoridad es la Peshita, o sea, la versión siríaca. Sin embargo, la Peshita no es un buen manuscrito. Nunca ha sido usada por ningún traductor con buena reputación, porque no es una buena traducción. Evidentemente, fue hecha por algunos que se habían desviado en una herejía muy temprano. El valor de ella es que arroja a luz en muchos lugares sobre las costumbres de Palestina durante ese periodo. Yo la he usado en ese respecto algunas veces, pero nunca voy a aceptar la traducción. Realmente, el hebreo aquí es muy claro, el griego es muy claro, el arameo es muy claro. En cada idioma, el grito significa que Jesús efectivamente, claramente fue desamparado por Dios, fue desamparado por el Padre. Ahora, aquí tenemos, y esto es algo que yo quiero enfatizar desde el principio, un registro de su sufrimiento humano. Nosotros vemos a Jesús pendiendo de la cruz como un hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ello recibimos más luz en la epístola a los Hebreos. Leemos: pero vemos a aquel, uno que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Un poco menor que los ángeles? Sí, un hombre. ¿Por qué? Seguimos leyendo en Hebreos. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2:9. Esto es lo que estamos observando. Al que dejó la gloria del cielo y se hizo hombre. Él se hizo hombre para revelar a Dios. Sí, esa es la verdad. Pero más que todo, para redimir al hombre. Seguimos leyendo en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él no podía salvar a nadie por su vida. Y queremos dejar esto en claro, con mucha reverencia. Si hubo un hombre que caminó perfectamente en este mundo, ese hombre fue nuestro Señor Jesucristo. Si hubo un hombre que pudo decir, ¿alguien de ustedes me redarguye de pecado? Esa pregunta la hizo el Señor Jesucristo y ninguno de sus más archienemigos pudo decir algo contra él. Nadie pudo redarguirlo de pecado. O sea que la vida terrenal del Señor Jesucristo humanamente fue una vida limpia, fue una vida santa, fue una vida sin pecado. Pero debemos mirar esto, que no es la vida del Señor Jesucristo que nos salva. No es el testimonio del Señor Jesucristo que nos salva. Esto es muy importante que lo vemos, porque algunas veces nosotros hemos perdido de vista este detalle. Y muchas veces cuando nosotros evangelizamos o cuando nosotros compartimos el Evangelio de Cristo, muchas veces nosotros enfatizamos nuestro testimonio. ¿Por qué? De alguna manera pensamos que esto puede ayudar al pecador, pero mi amigo, mi hermano, el que salva al pecador es el Señor Jesucristo, porque con su testimonio perfecto, Él nos salva. Él no salva a nadie, pero dése cuenta de algo. Es el sacrificio de Cristo que salva, no el testimonio. Por lo tanto, cuando nosotros compartimos el mensaje de salvación, tenemos que anunciar esta muerte del Señor Jesucristo, su sangre, su sacrificio
con el cual nos redimió. Y de esta manera, volvemos a repetir, Él no podía salvar a nadie por su vida. Es su muerte sacrificial la que salva. Vamos a leer en Hebreos 2, 15 al 18. La palabra del Señor dice así: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Nosotros vemos al hombre Cristo Jesús en la cruz como el hombre perfecto. Él había aprendido a descansar en Dios. Él había aprendido a confiar en Él. En todo lo que hizo, Él dijo: yo hago siempre lo que le agrada. Pero en aquella desesperada y desconcertante hora, Él fue abandonado por Dios. Él fue abandonado por su Padre. No hubo lugar al cual volverse, ya fuera en el plano humano o en el plano divino. Él no tuvo lugar a dónde ir. El hombre Cristo está abandonado. Ningún otro jamás tuvo que experimentar eso. Ninguno, solo Él. ¿Por qué Dios lo desamparó? Volvamos al Salmo 22. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 22, 3. La pregunta sigue siendo: ¿por qué Él fue desamparado por Dios? ¿Por qué fue desamparado de Dios? Porque en la cruz, en esas últimas 3 horas, en las impenetrables tinieblas, Él fue hecho pecado. Esto lo digo y lo digo con tanta reverencia. Cristo Jesús fue hecho pecado. Aquel que era 3 veces santo, en aquel momento, sobre aquella cruz, Él fue hecho pecado. Él fue abandonado por un breve momento. La paradoja es que en ese momento Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y el Señor Jesús mismo dijo: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Juan 16, 32. El Padre estuvo con él. El Padre siempre ha estado con él, o siempre estuvo con él durante todo ese tiempo que él vino acá en la tierra. El Padre estuvo con él cuando él estuvo en prisión aquella noche. El Padre estuvo con él cuando él fue golpeado aquella vez, cuando fue arrestado e interrogado. El Padre estuvo con él cuando él fue clavado aún en la misma cruz. El Padre estaba con él. Pero escuche bien esto. Pero en esas 3 últimas horas, su alma, una ofrenda por el pecado, y al Padre le plació golpearlo, el Señor Jesucristo fue desamparado. Mi amigo, usted no sabe lo que es eso. Yo tampoco sé lo que es ser desamparado de Dios. El hombre más vil en esta tierra hoy no está desamparado de Dios. Cualquiera puede volverse a Él. Pero escuche bien esto, escuche bien. Pero cuando Cristo toma mi pecado sobre sí mismo, Él es desamparado de Dios. ¿Por qué me has desamparado? No es el por qué de impaciencia. No es el por qué de desconcierto. No es el por qué de duda. Sino este es el grito humano de intenso sufrimiento agravado por la angustia de su vida santa e inocente. Aquel espantoso y agonizante grito de la soledad de su pasión. Él estuvo solo. Él estuvo solo con los pecados del mundo sobre sí. Nuestra mente humana no alcanzará a entender la profundidad del sacrificio de Cristo. Nuestra mente no logrará comprender el gran amor de Dios. Cuando uno ve la justicia de Dios, uno puede ver el amor de Dios de esta manera. Muchas veces, algunos miembros de nuestras iglesias se aburren de tanto escuchar el mensaje de la crucifixión.
la obra redentora de Cristo. Muchos ignorantemente dicen, eso ya lo sabemos, siempre se repite lo mismo. Pero mi amigo, mi hermano, esto que aquí se describe nunca lo vamos a lograr entender, ni siquiera aún llegando hasta la presencia de Dios y cuando veamos al Señor Jesucristo con sus manos y los hoyos en sus manos, en su costado y en sus pies, no lograremos entender cómo fue su sacrificio, con cuál precio fuimos comprados. No hay mente humana que pueda comprender la magnitud del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas fueron exactamente las palabras de nuestro Señor. Y a través de su palabra nosotros podemos ver algo de esto. Quiero que vea algo y quiero que por favor ponga mucha atención. Porque muchas veces nosotros nos hacemos grandes víctimas en este mundo. Y muchas veces nosotros decimos ignorantemente que Dios nos ha abandonado. Pero no, ninguno de nosotros ha sido abandonado por Dios. No, nunca hemos sido abandonados por Dios, nosotros los hijos de Dios. Es cierto que pasamos por tristezas, por tribulaciones, por angustias, por persecuciones, pero no podemos decir lo que el Señor Jesús dijo. Porque nunca hemos sido abandonados por Dios. Los hijos de Dios tenemos como sello al Santo Espíritu de Dios morando en nosotros y no estamos solos. Pero óigame bien, el Hijo en la cruz sí estuvo solo. Él sí fue abandonado por Dios. Cuando el pueblo de Israel perecía en aquel desierto, cuando el faraón venía detrás de esa nación, clamaron a Dios y Dios los salvó. Dios salió en rescate por ellos. Y en todo el transcurso de la historia de esa nación y de individuos que clamaron a Dios, Dios los oyó y Dios los salvó. Podemos citar a Josué, este general de guerra del ejército de Israel, que dijo: sol, detente. Y el sol se detuvo. Dios salió en ayuda. Cuando el pueblo perecía y clamaba a Dios, Dios lo salvaba. Cuando un individuo perecía y clamaba a Dios, Dios lo salvaba. Pero cuando el unigénito Hijo de Dios clamaba en aquella cruz, preguntando y gritando: Elí, Elí, lama sabactani, se escuchó un silencio. O más bien solo se observó oscuridad. No hubo respuesta del cielo para el Hijo de Dios. ¿Y sabe por qué no hubo respuesta del cielo? Porque en ese momento los pecados del mundo, su pecado, mi pecado, mis mentiras, mis odios y todo cuanto pecado yo pueda mencionar y todo cuanto pecado usted pueda mencionar, en ese momento Dios el Padre lo estaba cargando sobre su Hijo. Aquel 3 veces santo en aquella cruz estaba siendo condenado como un pecador. ¿Entiende usted ahora por qué para ser salvo necesita la justicia de Cristo? Porque por usted mismo no puede lograr su salvación. Es necesario que la justicia de Cristo sea implantada en usted. ¿Y cómo vemos esto? Porque sabe que su pecado fue puesto sobre el Señor Jesucristo. Y si esto responde de alguna manera a esta pregunta, ¿por qué Él fue abandonado? Fue abandonado por mis pecados y sus pecados, mi amigo. Dios no podía ver a su Hijo porque en ese momento su Hijo estaba cargando con nuestros pecados. Por eso es que el Padre no respondió al Hijo, porque el que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. En ese momento tan tenebroso, Dios estaba juzgando al Hijo, como que si Él estuviese juzgando a un pecador. Por eso, si usted rechaza el mensaje del Evangelio en este tiempo presente,
esa ira de Dios caerá sobre usted. Ese juicio de Dios, usted lo va a pagar. Ahora, si el hijo que nunca había pecado fue desamparado, ahora, ¿qué será de usted si rechaza el evangelio de Cristo? Usted es 3 veces pecador, Él es 3 veces santo. Él fue juzgado por el pecado de nosotros. Pero sabe que si rechaza el mensaje del evangelio, la ira de Dios está sobre usted y usted pasará por ese juicio de la ira de Dios, así como Cristo pasó. Pero no hay necesidad por qué pasar por esto. Le invitamos a que escuche la palabra de Dios y crea y ponga su confianza en el sacrificio del Señor Jesucristo. No hay otro camino por el cual usted pueda escoger para llegar a Dios. Es solamente a través de la obra de Cristo. Si usted confía en sus propias obras, desde ya le digo que usted perecerá con sus obras. Pero si usted confía en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted, usted es justificado delante de Dios. Ahora leemos el Salmo 22:11 y dice así: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Rugiente? Sí, cuando lo estaban juzgando, él estuvo callado. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando lo golpearon, él no dijo nada. Cuando lo clavaron en la cruz, él no sollozó. Pero escuche bien, cuando Dios lo abandonó, él rugió como un león. Fue el rugido de dolor. ¿Ha estado usted en el bosque cuando los perros atacan a un animal? ¿Ha oído el chillido del animal? No hay nada que se le compare. Y eso es lo que el escritor está tratando de comunicarnos aquí. Yo creo que ese chillido desde la cruz rompió las rocas porque había sido su voz que las creó. Ahora él, el creador, está sufriendo. En aquella cruz él gritó como un animal herido. No fue siquiera un grito humano, sino como un león salvaje rugiente. Fue el lamento, chillido y el indecible y calamitoso gemido de nuestros pecados siendo cargados sobre él. Ahora observe el versículo 6 del Salmo 22. Pero yo soy gusano. ¿Qué quiso él dar a entender cuando dijo yo soy gusano? Él ha rugido como un león, ahora dice yo soy gusano. Es porque él ha llegado al más bajo lugar. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53:3. Yo soy gusano. La cosa interesante aquí es que la palabra usada para gusano se refiere al gusano cóccido, el cual fue usado por los hebreos para teñir todas las cortinas del tabernáculo en rojo escarlata. Cuando él dice yo soy gusano, él dio a entender más que el mero hecho que él había alcanzado el nivel más bajo. Es él quien había dicho: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Solamente su sangre, mi amigo, solamente su sangre, la sangre del precioso Cordero de Dios, puede quitar esa negra mancha en su vida. Mi amigo, solamente hay una cosa que puede quitar la mancha. Y esa es la sangre de Cristo. La sangre del Señor Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Solamente su sangre. Esta es la primera parte del sermón, un examen de la cruz. Y recalcamos que ¿por qué fue abandonado el Señor? Por nuestros pecados. ¿Y cómo seremos limpios de nuestros pecados? Por la preciosa sangre del Señor Jesucristo, confiando que Él pagó hace más de 2000 años por todos nuestros pecados. Y culmino con las palabras de este precioso himno que dice así: ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Dios le bendiga.
Gracias por sintonizarnos, esperamos que pueda escucharnos el próximo domingo. Si desea comunicarse con nosotros, no dude en hacerlo llamando a los teléfonos 4940-6791 y 4008-0815. Puede también escribirnos al correo electrónico mbsalvosporgracia@gmail.com. Dios le bendiga. Este programa fue presentado gracias al patrocinio de la Iglesia Bautista del Calvario de Alameda, California, y de hermanos que apoyan este ministerio.